Imagina que tienes $10,000 en tu cuenta bancaria ahora mismo. $10,000 que trabajaste duro para conseguir, que ahorraste con esfuerzo. La pregunta que te quita el sueño es simple, pero aterradora. ¿Qué haces con ese dinero? ¿Lo dejas en el banco, perdiendo valor contra la inflación? ¿Lo inviertes? ¿Pero en qué exactamente? Y aquí está el verdadero dilema que enfrenta el 90% de las personas. ¿Has escuchado hablar de acciones? ¿Has escuchado hablar de bonos? Pero nadie te ha explicado realmente cuál es la diferencia y por qué esa diferencia puede significar la libertad financiera o décadas de oportunidades perdidas hoy. Vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de ver el dinero. Vas a entender las dos herramientas de inversión más poderosas que existen en el mundo financiero: a las acciones y los bonos. Y lo más importante, vas a saber exactamente cuándo usar cada una y por qué esa decisión puede multiplicar tu patrimonio o protegerlo, según el momento de tu vida en que te encuentres. Permíteme ser brutalmente honesto contigo. La razón por la que muchas personas nunca construyen riqueza real no es porque ganen poco dinero, es porque nadie les enseñó la diferencia fundamental entre ser dueño de algo y prestar dinero. Porque eso es exactamente lo que son las acciones y los bonos en su esencia más pura. Cuando compras una acción, te conviertes en dueño de un pedazo de una empresa. Cuando compras un bono, te conviertes en el banquero que le presta dinero a alguien más. Esa diferencia conceptual tan simple es la base. Fortunas de millones de dólares o de jubilaciones tranquilas y seguras. ¿Sabes por qué este tema es más relevante ahora que nunca antes en la historia? Porque estamos viviendo en una época donde la seguridad laboral es una ilusión, donde las pensiones tradicionales están desapareciendo, donde la inflación está devorando el poder adquisitivo de tu dinero mes tras mes. Tú necesitas que tu dinero trabaje para ti, no solo que esté guardado. Y para que trabaje de forma inteligente necesitas entender estas dos herramientas como si fueran extensiones de tu propia mano. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que la bolsa de valores es muy peligrosa? ¿Cuántas veces te han dicho que mejor inviertas en algo seguro sin explicarte qué significa realmente seguro? La verdad es que la mayoría de las personas repiten conceptos financieros sin entenderlo. Hablan de riesgo sin saber medirlo. Hablan de rentabilidad sin comprender de dónde viene. Y mientras tanto, sus ahorros se quedan estancados en cuentas que apenas les dan un 2% anual, mientras la inflación les quita un 5% de su poder de compra. Lo que vas a aprender en los próximos 40 minutos no es teoría abstracta de finanzas corporativas. Es conocimiento práctico que puedes aplicar esta misma semana. Si decides hacerlo, vas a entender cómo funcionan realmente las acciones, que las hace subir o bajar de precio, por qué algunas personas ganan fortunas con ellas y otras pierden todo. Vas a comprender los bonos no como algo aburrido y complicado, sino como una herramienta de protección y generación de ingresos pasivos que puede darte tranquilidad cuando más la necesitas. Por aquí está lo revolucionario de lo que vamos a explorar juntos. No se trata de elegir entre acciones o bonos, se trata de entender que son herramientas diferentes para momentos diferentes de tu vida. Son como un martillo y un destornillador. Ambos son útiles, pero sirven para propósitos distintos. Y cuando aprendes a usar cada uno en el momento correcto, tu capacidad de construir riqueza se multiplica exponencialmente. Déjame compartir algo personal contigo. Hace años, yo también estaba exactamente donde tú estás ahora. Tenía algo de dinero ahorrado. Quería hacerlo crecer, pero cada vez que investigaba sobre inversiones, me encontraba con explicaciones técnicas llenas de jerga financiera que parecían diseñadas para confundir en lugar de aclarar. Me cansé de eso.
Me propuse entender estos conceptos desde cero, sin intermediarios que me vendieran productos que no necesitaba, sin asesores que cobraban comisiones ocultas. Y lo que descubrí fue sorprendentemente simple. Una vez que lo desglosé paso a paso hoy, quiero darte ese mismo regalo de claridad. Quiero que termines este video sintiendo que finalmente entiendes cómo funciona el mundo de las inversiones. Que cuando alguien te hable de portafolio, balanceados o diversificación, no solo asientas con la cabeza, sino que realmente comprendas qué significa y por qué es importante para ti. Específicamente a lo largo de este video, vamos a explorar 5 grandes áreas. Primero vamos a establecer los fundamentos, el contexto histórico y los conceptos base que necesitas dominar. Luego nos sumergiremos en el corazón del asunto, desmenuzando cada característica de acciones y bonos, con ejemplos reales y números concretos. Después vamos a ver cómo aplicar todo esto en tu vida práctica, con estrategias específicas según tu edad, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Y finalmente, vamos a consolidar todo el aprendizaje con un plan de acción que puedes empezar a implementar inmediatamente. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque voy a revelarte un secreto que la industria financiera no quiere que sepas. Un secreto sobre cómo las instituciones grandes usan la combinación de acciones y bonos para ganar dinero consistentemente, mientras el inversionista promedio pierde oportunidades por no entender el juego completo. Ese secreto está en la parte 4 y puede ahorrarte años de errores costosos. Aquí está la promesa que te hago. Si me das 40 minutos de tu atención completa, al final de este video vas a poder tomar decisiones de inversión informada. Vas a entender por qué tu dinero debe estar distribuido de cierta manera. Y vas a tener la confianza para empezar a construir un portafolio que realmente trabaje para tus objetivos. No te voy a vender nada. No te voy a pedir que compres un curso. Solo conocimiento puro, directo y aplicable a la diferencia entre alguien que construye riqueza y alguien que trabaja toda su vida. Sin crear patrimonio, no está en cuánto gana, sino en qué hace con lo que gana. Y lo que haces con tu dinero está determinado completamente por lo que entiendes sobre cómo funciona el dinero. Las acciones y los bonos son el lenguaje universal de la construcción de riqueza. Aprender ese lenguaje es aprender a hablar el idioma de la libertad financiera. Así que, respira profundo. Olvídate de todas las ideas preconcebidas que tienes sobre inversiones y prepárate para ver el mundo financiero con ojos completamente nuevos. Porque lo que viene a continuación no es solo información, es transformación. Es el momento en que pasas de ser alguien que trabaja por dinero a ser alguien cuyo dinero trabaja inteligentemente para él. Y ese cambio de perspectiva es exactamente lo que separa a quienes construyen imperios financieros personales de quienes simplemente sobreviven de quincena en quincena. Antes de sumergirnos en las diferencias específicas entre acciones y bonos, necesitas entender algo fundamental sobre cómo nació todo este sistema. Porque las inversiones no surgieron por arte de magia ni son inventos complicados de matemáticos en Wall Street. Nacieron de necesidades humanas muy simples y concretas que han existido durante siglos. Retrocedamos en el tiempo. Imagina que estamos en el siglo XVII. En Ámsterdam existe una compañía que quiere enviar barcos a las Indias Orientales para traer especias, telas y productos exóticos que valen una fortuna en Europa. Pero hay un problema enorme en construir esos barcos, contratar tripulación, comprar provisiones y financiar un viaje que puede durar años. Requiere cantidades masivas de dinero que ninguna persona individual tiene. ¿Qué hicieron? Dividieron la propiedad de esa empresa en pequeños pedazos llamados acciones y permitieron que múltiples personas compraran esos pedazos. Si el viaje tenía éxito, todos ganaban proporcionalmente a lo que habían invertido. Si el barco se hundía,
todos perdían. Así nació el concepto de acción en propiedad compartida con riesgo compartido. Ahora, pensemos en los bonos. Imagina que eres un rey en la Edad Media y necesitas financiar una guerra o construir un castillo. No puedes esperar a que tus súbditos paguen impuestos porque necesitas el dinero ahora. Entonces, emites un documento que dice algo como: Esto te doy este papel que promete pagarte 1000 monedas de oro dentro de 10 años más 100 monedas adicionales cada año como interés. El comprador de ese documento te está prestando dinero y tú le estás dando tu palabra de que le pagarás de vuelta con un beneficio extra. Ese es el origen del bono en un préstamo documentado con una promesa de pago. ¿Ves la diferencia esencial? Una acción te hace dueño de algo con potencial ilimitado, pero también con riesgo de perderlo todo. Un bono te hace acreedor de alguien con un retorno fijo prometido pero limitado. Esta diferencia fundamental ha permanecido intacta durante 400 años y sigue siendo la base de todo el sistema financiero moderno. Ahora hablemos de la situación actual, porque el contexto en que vivimos determina cómo debemos usar estas herramientas. Estamos en una era marcada por volatilidad extrema. Hemos visto crisis financieras, pandemias globales, inflación récord, cambios tecnológicos disruptivos, y en medio de todo este caos, las personas comunes, como tú y como yo, necesitamos encontrar formas de proteger y hacer crecer nuestro patrimonio. Ahora hablemos de la situación actual, porque el contexto en que vivimos determina cómo debemos usar estas herramientas. Estamos en una era marcada por volatilidad extrema. Hemos visto crisis financieras, pandemias globales, inflación récord, cambios tecnológicos disruptivos, y en medio de todo este caos, las personas comunes como tú y como yo necesitamos encontrar formas de proteger y hacer crecer nuestro patrimonio. Los datos son contundentes. Según estudios históricos de los últimos 100 años, las acciones han entregado en promedio un retorno anual del 9 al 10%, considerando todas las subidas y bajadas del mercado. Los bonos, por su parte, han entregado entre un 3 y un 5% anual, dependiendo de su calidad y duración. Pero aquí está lo interesante: durante ciertos periodos, los bonos han protegido el capital cuando las acciones se desplomaban, y durante otros periodos, las acciones han disparado las ganancias, mientras los bonos apenas mantenían el ritmo de la inflación. Déjame darte un ejemplo concreto con números reales. Si hubieras invertido $10,000 en un fondo que replica el índice S&P 500 hace 30 años, hoy tendrías aproximadamente $200,000, considerando reinversión de dividendos. Esa misma cantidad en bonos del Tesoro estadounidense te habría dado alrededor de $60,000. Parece que las acciones ganan por goleada, ¿verdad? Pero en el año 2008, durante la crisis financiera global, las acciones cayeron casi un 40% en meses, mientras los bonos del Tesoro subieron de valor porque todos corrieron a refugiarse en ellos. Si hubieras necesitado ese dinero justo en ese momento, la historia sería completamente diferente. Esto nos lleva a una creencia común que necesitamos desmitificar urgentemente. Muchas personas piensan que las acciones son para los jóvenes arriesgados y los bonos son para los viejos conservadores. Esa es una sobresimplificación peligrosa. La realidad es que tanto acciones como bonos tienen su lugar en prácticamente cualquier portafolio, en cualquier etapa de la vida. Lo que cambia es la proporción, no la presencia o ausencia total de uno u otro. En otra creencia errónea, a los bonos son aburridos y no sirven para crear riqueza en falso. A los bonos son protección, son estabilidad, son la base sólida sobre la cual puedes tomar riesgos calculados con el resto de tu portafolio. Imagina que estás construyendo una casa. Las acciones son las paredes altas,
las ventanas grandes, los diseños arriesgados que hacen que la casa sea impresionante. Los bonos son los cimientos de concreto que aseguran que, cuando venga una tormenta, la casa no se derrumbe. Ambos son absolutamente necesarios. Y aquí está otra verdad incómoda que debes entender. La industria financiera se beneficia de tu confusión. Mientras menos entiendas sobre acciones y bonos, más dependes de asesores que cobran comisiones altas por productos complejos que muchas veces no necesitas. La mayoría de las personas podría construir portafolios perfectamente sólidos con fondos indexados simples de acciones y bonos, pero nadie gana dinero vendiéndote simplicidad. Por eso te bombardean con productos estructurados, fondos administrados activamente, derivados complicados. No digo que esos productos sean malos, pero la mayoría de las personas no los necesita para alcanzar sus objetivos financieros. Entender el contexto actual también significa reconocer que vivimos en la era de la democratización financiera. Hace 30 años invertir en acciones o bonos requería llamar a un corredor de bolsa, pagar comisiones enormes y tener miles de dólares de capital inicial. Hoy puedes abrir una cuenta con $100, comprar fracciones de acciones o fondos de bonos y pagar comisiones casi inexistentes. Esta accesibilidad es revolucionaria, pero también significa que la responsabilidad de educarte recae completamente en ti. Nadie va a venir a tu casa a enseñarte la diferencia entre un bono corporativo y un bono gubernamental. Tienes que buscarlo activamente y por eso estás aquí ahora mismo. Hablemos de por qué existe la oportunidad. Las empresas necesitan capital para crecer. Los gobiernos necesitan financiamiento para operar. Tú tienes capital que necesita generar retornos. Es un intercambio perfecto. Cuando compras acciones, estás apostando por el crecimiento económico, por la innovación, por la capacidad humana de crear valor. Cuando compras bonos, estás apostando por la estabilidad, por la promesa de pago, por la necesidad institucional de mantener la confianza del sistema financiero. Ambas son apuestas sólidas, pero funcionan de maneras totalmente diferentes. Y aquí está el problema que muchos no ven hasta que es demasiado tarde. La inflación es el enemigo silencioso de tu riqueza. Si tienes dinero en una cuenta de ahorros ganando un 1% anual, pero la inflación es del 5%, estás perdiendo un 4% de poder adquisitivo cada año. Eso significa que en 20 años, tu dinero vale menos de la mitad de lo que vale hoy. Incluso si el número en tu cuenta bancaria es el mismo. Las acciones históricamente han vencido la inflación, porque las empresas pueden ajustar precios y crecer. Los bonos pueden perder contra la inflación si las tasas de interés son muy bajas, pero bonos de calidad, con tasas ajustadas por inflación existen, precisamente para protegerte de este riesgo. Lo que estamos preparando aquí es el terreno para que entiendas que invertir no es un acto de magia ni de suerte, es un acto de conocimiento aplicado. Es entender qué herramienta usar, en qué momento y por qué. Y las dos herramientas principales, las que han construido fortunas y protegido patrimonios durante generaciones, son exactamente las que estamos destripando hoy: acciones y bonos. Antes de pasar a la siguiente sección, donde vamos a entrar en los detalles técnicos específicos, quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Piensa en tus objetivos financieros reales. ¿Quieres comprar una casa en 5 años? ¿Quieres retirarte cómodamente en 30 años? ¿Quieres generar ingresos pasivos que complementen tu salario? Cada uno de esos objetivos requiere una combinación diferente de acciones y bonos. Y lo hermoso de lo que vas a aprender es que, una vez que comprendas las características fundamentales de cada instrumento, podrás diseñar tu propia estrategia personalizada, sin depender de nadie más. Ease Potter, esa autonomía financiera, es exactamente lo que estamos construyendo juntos
en este momento. Y ahora que tienes el contexto completo, que entiendes de dónde vienen estos instrumentos y por qué siguen siendo relevantes hoy, estamos listos para sumergirnos en el contenido más profundo y transformador que cambiará tu perspectiva para siempre. Ahora entramos en el corazón de todo. Vamos a desglosar acciones y bonos, como si estuviéramos diseccionando organismos vivos, cada característica, cada ventaja, cada riesgo. Y lo vamos a hacer con números reales y ejemplos que puedas visualizar perfectamente, porque la teoría, sin práctica, es inútil. Empecemos con las acciones en su forma más pura. Cuando compras una acción de una empresa, digamos Apple o Microsoft o cualquier compañía pública, te conviertes en copropietario de esa empresa. Si Apple tiene aproximadamente 16,000 millones de acciones en circulación y tú compras 100 acciones, eres dueño de 100 entre 16,000 millones de esa empresa. Es una fracción microscópica, pero es propiedad real. Eso significa que tienes derecho a una parte proporcional de las ganancias futuras de Apple y tienes voz en decisiones importantes a través del voto, en juntas de accionistas, aunque con 100 acciones, tu voz es casi imperceptible. El valor de tu acción sube, baja por una razón fundamental: expectativas futuras. Si el mercado cree que Apple va a vender más iPhones, va a entrar en nuevos mercados, va a innovar con productos revolucionarios, entonces más personas quieren comprar acciones de Apple. A la demanda sube, el precio sube. Si el mercado piensa que Apple está perdiendo relevancia, que la competencia está ganando terreno, que las ventas van a caer, entonces las personas venden sus acciones, la oferta aumenta, el precio baja. Es oferta y demanda en su forma más básica aplicada a pedazos de empresas. Aquí está el concepto crucial que muchos no entienden. El precio de una acción no refleja necesariamente el valor real de la empresa en este momento. Refleja lo que el mercado colectivo piensa que va a valer en el futuro. Por eso puedes tener una empresa que está perdiendo dinero hoy, como muchas tecnológicas, en sus primeros años, pero su acción vale una fortuna, porque los inversionistas creen que en 5 o 10 años esa empresa dominará su industria. Hablemos de dividendos, porque son un componente esencial del retorno de las acciones. Algunas empresas maduras y estables, como Coca-Cola o Johnson & Johnson, distribuyen una parte de sus ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Estos son pagos en efectivo que recibes simplemente por ser propietario de la acción. Imagina que tienes 1000 acciones de una empresa que paga $3 anuales por acción en dividendo. Esos son $3,000 al año que entran a tu cuenta sin que hagas absolutamente nada. Es ingreso pasivo puro. Pero ojo, no todas las empresas pagan dividendos. Empresas en crecimiento como Amazon prefieren reinvertir todas sus ganancias en expandirse más rápido. Tu retorno viene completamente de la apreciación del precio de la acción. Ahora un ejemplo numérico concreto para que veas el poder compuesto. Supongamos que inviertes $10,000 en un fondo indexado del S&P 500. Históricamente este índice ha dado un retorno promedio del 10% anual. Si no tocas ese dinero y dejas que se reinviertan los dividendos automáticamente en 30 años, tendrías aproximadamente $174,000. Si añades solo $200 mensuales a esa inversión, tendrías más de $400,000. Ese es el milagro del interés compuesto trabajando a tu favor. Pero hay un detalle crítico. Esto asume que no vendes en pánico cuando el mercado cae, porque habrá años en que ese portafolio caiga 20 o 30%. Si vendes en esos momentos, rompes el ciclo y pierdes toda la magia. Veamos los riesgos, porque sería irresponsable pintarte un cuadro perfecto. Las acciones individuales pueden caer a cero. Empresas quiebran. Enron, Lehman Brothers, Blockbuster, innumerables compañías que parecían invencibles
desaparecieron llevándose el dinero de los inversionistas. Por eso invertir en acciones individuales sin diversificación es extremadamente arriesgado. Los fondos indexados resuelven este problema porque poseen cientos de empresas. Si una quiebra representa solo un pequeño porcentaje del total y las otras compensan la pérdida. La volatilidad es otra característica inherente. El mercado de acciones puede tener variaciones diarias del 5%. Puedes irte a dormir con $10,000 y despertar con 9,500 o con 10,500. Esa montaña rusa emocional es difícil de manejar para muchas personas. Requiere disciplina y una perspectiva de largo plazo. Si necesitas ese dinero en 6 meses, las acciones no son el lugar correcto para guardarlo, porque podrías estar en una fase de caída justo cuando lo necesites. Ahora, pasemos a los bonos con el mismo nivel de detalle. Cuando compras un bono, estás prestando dinero a una entidad que puede ser un gobierno, una corporación o una municipalidad. Ese bono tiene características muy específicas que están definidas desde el momento de emisión. Tiene un valor nominal, digamos, $1,000, una tasa de interés o cupón, digamos, 5% anual, y una fecha de vencimiento, digamos, 10 años. Esto significa que prestaste $1,000, recibirás $50 cada año durante 10 años, y al final de los 10 años te devuelven los $1,000 originales. Simple y predecible. Pero aquí está donde se pone interesante. Los bonos se compran y venden en un mercado secundario igual que las acciones, y su precio fluctúa inversamente con las tasas de interés. Si compraste un bono que paga 5% y luego las tasas de interés del mercado suben a 7%, tu bono de 5% se vuelve menos atractivo. Nadie quiere pagar $1,000 por un bono que da $50 al año, cuando puede comprar uno nuevo que da $70. Entonces, el precio de tu bono baja a quizás $850 para que el retorno total sea competitivo con los nuevos bonos. Inversamente, si las tasas bajan, tu bono de 5% se vuelve más valioso y su precio sube. En esta relación inversa entre precio de bonos y tasas de interés es absolutamente fundamental. Durante periodos de tasas de interés decrecientes, los bonos pueden generar ganancias de capital, además de pagar intereses. Durante periodos de tasas crecientes, los bonos existentes pierden valor de mercado, aunque siguen pagando sus cupones si los mantienes hasta vencimiento. Hablemos de calidad crediticia, porque no todos los bonos son iguales. Los bonos del Tesoro estadounidense se consideran los más seguros del mundo, porque están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, que puede imprimir dólares si es necesario para pagar. Su riesgo de impago es prácticamente cero, por eso pagan tasas de interés relativamente bajas, digamos 3%. Los bonos corporativos de empresas sólidas como Microsoft o Apple pagan un poco más, digamos 4 o 5%, porque tienen un poquito más de riesgo. Y luego están los bonos de alto rendimiento o basura de empresas con problemas financieros, que pueden pagar 10 o 12%, pero tienen un riesgo significativo de no pagar. A las agencias calificadoras como Moody's y Standard & Poor's evalúan y califican estos bonos. Una calificación AAA significa máxima seguridad. Una calificación por debajo de grado de inversión significa bonos especulativos. Tu decisión de qué bonos comprar debe alinearse con tu tolerancia al riesgo y tu necesidad de ingresos versus seguridad. A un ejemplo práctico de estrategia con bonos. Imagina que tienes $50,000 y estás a 5 años de retirarte. No quieres arriesgar ese dinero en acciones, porque una caída justo antes de tu retiro sería devastadora. Compras bonos del Tesoro a 5 años que pagan 4% anual. Cada año recibes $2,000 en intereses. Al final de 5 años, te devuelven tus $50,000 intactos. Habrás generado $10,000 en ingresos predecibles y conservaste tu capital. No es espectacular, pero es seguro y cumple tu objetivo específico.
Ahora la comparativa directa. Si pones $10,000 en acciones y 10,000 en bonos durante 20 años, basándonos en retornos históricos, tus acciones podrían crecer a aproximadamente $60,000 y tus bonos a unos $22,000. Total, $82,000. Pero aquí está lo genial. Durante las caídas del mercado de acciones, tus bonos actuaron como colchón, protegiéndote de perder todo. Y durante los mercados alcistas, tus acciones dispararon el crecimiento total. Esa combinación balanceada es más poderosa que cualquiera de tus instrumentos por separado. Visualicemos diferentes escenarios. Escenario no, tienes 25 años y empiezas a invertir. Tu horizonte de tiempo es 40 años hasta el retiro. Puedes soportar volatilidad porque el tiempo está de tu lado. Una asignación agresiva podría ser 90% acciones y 10% bonos. Las acciones maximizan tu crecimiento a largo plazo y el pequeño porcentaje en bonos te da un respiro psicológico cuando el mercado se desploma. Escenario 2. Tienes 50 años y te faltan 15 años para retirarte. Necesitas equilibrio entre crecimiento y protección. Una asignación moderada sería 60% acciones y 40% bonos. Todavía aprovechas crecimiento, pero tienes una base sólida que no se desintegrará si hay una crisis. Escenario 3. Tienes 65 años y ya estás retirado viviendo de tus ahorros. Necesitas preservar capital y generar ingresos. Una asignación conservadora podría ser 30% acciones y 70% bonos. Los bonos generan flujo de caja predecible y las acciones te dan algo de crecimiento para vencer la inflación durante tus años de retiro. Estas proporciones no son reglas absolutas, pero son puntos de partida sensatos basados en principios de gestión de riesgo probados. La regla clásica dice que tu porcentaje en bonos debería ser aproximadamente igual a tu edad. Si tienes 30 años, 30% en bonos. Si tienes 60% en bonos, hoy con expectativas de vida más largas. Muchos expertos ajustan esto, restando 10 o 20 a tu edad. Pero el concepto permanece en a medida que envejeces, reduces riesgo, aumentando bonos, errores fatales que debes evitar. Error 1. Invertir todo en acciones de una sola empresa o sector. He visto personas perder ahorros de toda una vida porque trabajaban en una empresa tecnológica. Compraron acciones de esa empresa con opciones de empleados y cuando la empresa colapsó, perdieron trabajo y ahorros simultáneamente. Diversificación no es opcional, es supervivencia. Error 2. Vender bonos antes de vencimiento durante periodos de tasas crecientes, cristalizando pérdida. Si puedes mantener hasta vencimiento, recibes tu capital completo. Error 3. Perseguir rendimientos excesivos en bonos basura, sin entender el riesgo real de impago. Un 12% de rendimiento no vale nada si la empresa quiebra y pierdes. El capital completo, la liquidez, es otra dimensión crítica. Tanto acciones como bonos de empresas grandes y gobiernos estables son altamente líquidos. Puedes venderlos en segundos, durante horas de mercado, pero bonos de empresas pequeñas o mercados emergentes pueden ser ilíquidos, difíciles de vender rápidamente sin aceptar un precio mucho más bajo del que pagaste. Esa iliquidez es un riesgo oculto que muchos ignoran hasta que necesitan el efectivo urgentemente. En los impuestos también importan enormemente. En muchos países, los dividendos de acciones se graban a tasas preferenciales más bajas que el ingreso ordinario. Los intereses de bonos generalmente se graban como ingreso regular a tasas más altas. Las ganancias de capital al vender acciones pueden diferirse y optimizarse. Estas consideraciones fiscales pueden hacer que un aparente retorno mayor en bonos sea en realidad menor después de impuestos comparado con acciones. Siempre calcula rendimientos después de impuestos, no solo antes. Y aquí está el concepto revolucionario que cierra esta sección.
El verdadero poder no está en acciones versus bonos, sino en la asignación de activos estratégica. Estudios muestran que más del 90% de la variabilidad en retornos de un portafolio a largo plazo viene de la asignación entre clases de activos, no de la selección específica de acciones o bonos individuales, lo que significa que decidir qué porcentaje va a acciones versus bonos es infinitamente más importante que elegir si compras Apple o Microsoft o si compras bonos del tesoro. A 5 o 10 años, esa revelación debería cambiar completamente tu enfoque de inversión. No pierdas tiempo buscando la acción perfecta. Enfócate en construir la asignación perfecta para tu situación única. Y esa asignación perfecta combina inteligentemente el crecimiento explosivo de acciones con la estabilidad reconfortante de bonos, creando un portafolio que puede enfrentar cualquier tormenta mientras sigue navegando hacia tus objetivos financieros más ambiciosos. Toda la teoría del mundo no vale nada si no sabes cómo aplicarla en tu vida real esta misma semana. Así que ahora vamos a transformar todo ese conocimiento en acciones concretas, paso a paso. Voy a darte el manual de operación completo para que empieces a construir tu portafolio de acciones y bonos desde cero, o para que optimices lo que ya tienes. Paso 1, y el más importante, define tus objetivos con brutal honestidad. Siéntate con un papel y escribe exactamente qué quieres lograr financieramente y en qué plazo. No seas vago. No escribas quiero tener más dinero. Escribe quiero tener $100,000 en 10 años para el enganche de una casa. O quiero generar $2,000 mensuales de ingresos pasivos en 20 años para mi retiro. Cada objetivo tiene un horizonte de tiempo diferente y una necesidad de riesgo diferente. Un objetivo a 2 años no puede estar en acciones porque el riesgo de caída en ese plazo es demasiado alto. Un objetivo a 30 años puede estar casi completamente en acciones porque tienes tiempo de sobra para recuperarte de cualquier crisis. Paso 2. Evalúa tu tolerancia real al riesgo, no la teórica. Es fácil decir que aguantas volatilidad cuando el mercado está subiendo. La verdadera prueba es cómo reaccionas cuando tu portafolio cae 30% en 3 meses. ¿Puedes dormir tranquilo o vas a vender en pánico si sabes que el estrés psicológico sería insoportable? Entonces, necesitas más bonos de lo que las fórmulas tradicionales sugieren. No hay honor en ser agresivo si eso te hace tomar decisiones emocionales destructivas. Es mejor tener una asignación más conservadora que puedas mantener consistentemente que una asignación agresiva que abandones al primer susto. En paso 3, abre una cuenta de corretaje con una plataforma confiable y de bajos costos. En Estados Unidos tienes opciones como Vanguard, Fidelity, Charles Schwab. Todas ofrecen fondos indexados con gastos minúsculos y 0 comisiones de compra-venta. En otros países investiga qué plataformas reguladas locales existen. Lo crítico es que busques comisiones bajas porque cada $1 que pagas en comisiones es $1 menos que está trabajando para ti. Una diferencia de 0.5% en gastos anuales puede costarte decenas de miles de dólares en 30 años por el efecto compuesto. Paso 4. Construye tu portafolio base con simplicidad. No necesitas 50 fondos diferentes, necesitas 2 o 3 como máximo para empezar. Fondo 1 NUN, fondo indexado de acciones de mercado total o del S&P 500. Este es tu motor de crecimiento. Fondo 2 ANUN, fondo indexado de bonos totales o bonos del tesoro. Este es tu estabilizador. Si quieres añadir diversificación internacional, agrega un fondo de acciones internacionales, SOIST. Con esos 2 o 3 fondos, puedes construir un portafolio que rivalice con cualquier gestor profesional a una fracción del costo. Déjame darte proporciones específicas basadas en diferentes perfiles. Si tienes entre 20 y 30 años con ingresos estables y 30 años o más, hasta el retiro, AN 80,
a 90% en fondos de acciones, 10 a 20% en fondos de bonos. Si tienes entre 30 y 40 años con responsabilidades familiares y 20 a 30 años hasta el retiro en 70 a 80% acciones, 20 a 30% bonos. Si tienes entre 40 y 50 años, enfocándote más en acumular en 60 a 70% acciones, 30 a 40% bonos. Si tienes entre 50 y 60 años, preparándote para el retiro en 50 a 60% acciones, 40 a 50% bonos. Si tienes más de 60 años en retiro o cerca de él en 30 a 40% acciones, 60 a 70% bonos. Estas son guías, no mandamientos. Tu situación personal puede justificar desviaciones. Si tienes una pensión garantizada que cubre todos tus gastos básicos, puedes ser más agresivo porque tienes una red de seguridad. Si eres completamente independiente, financieramente sin pensión, necesitas ser más conservador, porque tu portafolio es tu única fuente de ingresos futuros. Paso 5. Automatiza tus contribuciones. Esta es probablemente la estrategia más poderosa que existe para construir riqueza. Configura una transferencia automática mensual de tu cuenta corriente a tu cuenta de inversión el día después de recibir tu pago. Puede ser $100, 200, 500, lo que sea que puedas permitirte consistentemente. Esa automatización elimina la toma de decisiones emocional. Inviertes cuando el mercado está alto, cuando está bajo, cuando está aburrido. Y esa consistencia a lo largo de décadas es lo que construye fortunas. El concepto aquí se llama promedio de costo en dólares. Al invertir la misma cantidad regularmente compras más acciones cuando los precios están bajos y menos cuando están altos. Automáticamente estás comprando con descuento durante las caídas, sin tener que hacer ningún análisis sofisticado de tiempo de mercado, que de todas formas, nadie puede hacer consistentemente. Paso 6. Rebalancea tu portafolio anualmente. Con el tiempo tu asignación se desviará de tu objetivo. Si empezaste con 70% acciones y 30% bonos, y las acciones tuvieron un año excelente, podrías terminar con 80% acciones y 20% bonos una vez al año, preferiblemente en la misma fecha cada año. Para crear un hábito, revisa tu portafolio, vende suficientes acciones y compra suficientes bonos para regresar a tu asignación objetivo de 70-30. Este proceso disciplinado te fuerza a vender alto y comprar bajo, lo cual es exactamente lo que quieres hacer, pero es psicológicamente difícil. Sin un sistema, herramientas concretas que debes usar. Calculadora de retiro. Añusa, calculadoras online gratuitas para proyectar cuánto necesitas ahorrar mensualmente para alcanzar tus objetivos. Portfolio Visualizer es una herramienta excelente que te permite simular cómo habría funcionado diferentes asignaciones históricamente. Aplicaciones de rastreo en Personal Capital o Min pueden agregarte todas tus cuentas y mostrarte tu asignación total de activos de un vistazo. Joyas de cálculo. Crea una simple en Google Sheets donde registres tu valor neto mensualmente. Ver esa línea subir consistentemente es tremendamente motivador. Pero errores comunes que absolutamente debes evitar. Error número 1. Al intentar adivinar el momento del mercado. No puedes. Nadie puede consistentemente. Estudios muestran que inversionistas que intentan entrar y salir del mercado en momentos perfectos terminan con retornos significativamente peores que quienes simplemente compran y mantienen. El mejor momento para invertir fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. En error número 2. En pánico vendiendo durante caída. Las mayores pérdidas de los inversionistas no vienen de las caídas del mercado, sino de vender durante esas caídas
y perderse la recuperación. Si hubieras vendido en el punto más bajo de marzo 2020 durante la crisis del COVID, te habrías perdido una de las recuperaciones más rápidas en la historia del mercado. Mantener el curso requiere coraje, pero es absolutamente esencial. En error número 3. Perseguir rendimientos pasados. El hecho de que un fondo o una acción tuvo retornos increíbles el año pasado no significa nada sobre su desempeño futuro. Muchas veces fondos con alto desempeño reciente experimentan reversión a la media y tienen desempeño inferior en años siguientes. Enfócate en fundamentos y asignación, no en ganancias pasadas llamativas. Error número 4. Pagar por gestión activa cara. La inmensa mayoría de fondos gestionados activamente no superan sus índices de referencia después de comisiones en plazos largos. Estás pagando más por resultados peores en promedio. Los fondos indexados pasivos son suficientes para casi todos los inversionistas en error. Número 5. A no considerar impuesto. Si tienes cuentas de retiro con ventajas fiscales, usa esas primero. En Estados Unidos maximiza tu 401k y tu IRA antes de invertir en cuentas gravables. Los ahorros fiscales pueden sumar cientos de miles de dólares a lo largo de décadas. Dentro de cuentas de retiro, coloca tus bonos porque su interés se grava más pesadamente. En cuentas gravables, prefiere acciones que puedes mantener largo plazo para ganancias de capital preferencial. Error número 6. Ignorar la inflación. Tu portafolio necesita no solo crecer, sino crecer más rápido que la inflación. Un retorno del 5% con inflación del 3% es realmente solo 2% real. Siempre piensa en términos de retornos reales, ajustados por inflación, no nominales. En error número 7. Complejidad innecesaria. Más fondos no equivale a mejor diversificación. 3 fondos bien elegidos pueden darte exposición global completa. 30 fondos solo crean confusión y probablemente duplicación en preguntas frecuentes que seguramente tienes. ¿Cuánto necesito para empezar? Tan poco como $100 con fractional shares. No esperes a tener miles. Empieza con lo que tienes y construye desde ahí. ¿Debo invertir si tengo deudas? Depende de la tasa de interés. Deuda de tarjeta de crédito al 20% debe pagarse antes de invertir. Una hipoteca al 4% puede coexistir con invertir, porque puedes obtener retornos mayores en el mercado. ¿Qué pasa si el mercado cae justo después de que invierto? No importa si tu horizonte es largo. De hecho, es bueno porque tus futuras contribuciones automáticas comprarán a precios menores. Debería contratar un asesor financiero solo si tienes situaciones complejas como herencias grandes, planificación de impuestos sofisticada o necesitas la disciplina de un tercero. Para inversión simple de portafolio, puedes hacerlo perfectamente tú mismo con fondos indexados. ¿Cómo sé si mi portafolio está funcionando bien? Compáralo con un benchmark apropiado. Si tienes 60% S&P 500 y 40% bonos agregados, compara tu retorno total con una mezcla 60-40 de esos índices. No te compares con el fondo que tuvo mejor desempeño del año. Siempre habrá algo que lo hizo mejor. Pero lo que importa es que tu portafolio esté cumpliendo tus objetivos personales en plan de acción inmediato para esta semana. Día 1. Escribe tus objetivos financieros específicos con montos y fechas. Día 2. Calcula tu tolerancia al riesgo y decide tu asignación objetivo de acciones versus bonos. Día 3. Investiga y elige una plataforma de corretaje. Abre tu cuenta. Día 4. Deposita tu primera contribución y compra tus primeros fondos indexados. Día 5. Configura transferencias automáticas mensuales. Día 6. Crea tu hoja de cálculo de seguimiento. Día 7. Programa recordatorio anual para rebalanceo. So easy to do. En una semana, puedes tener tu máquina de construcción de riqueza completamente funcional y trabajando para ti
mientras duermes, mientras trabajas, mientras vives tu vida. Y una vez que está configurado, solo requiere revisiones mínimas permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: ganar más, ahorrar más, vivir la vida que quieres, vivir sabiendo que tu futuro financiero está asegurado por decisiones inteligentes que tomaste hoy. Hemos recorrido un camino largo juntos en estos 40 minutos, desde conceptos históricos fundamentales hasta estrategias de implementación práctica inmediata. Y ahora quiero que hagamos una pausa para consolidar los puntos más importantes que transformarán tu relación con el dinero si los internalizas profundamente. En punto clave número 1, acciones y bonos no son enemigos, sino socios complementarios en tu viaje financiero. Las acciones son tu motor de crecimiento, el vehículo que convierte pequeñas contribuciones consistentes en fortunas significativas a lo largo de décadas. Los bonos son tu colchón de seguridad, la base estable que te permite dormir tranquilo sabiendo que no perderás todo durante las inevitables tormentas del mercado. Juntos, en las proporciones correctas para tu situación específica, crean un sistema prácticamente invencible de construcción de patrimonio. En punto clave número 2, el tiempo es tu aliado más poderoso o tu enemigo más cruel, dependiendo de cuándo empieces. Cada año que postergas invertir te cuesta decenas de miles de dólares en crecimiento compuesto futuro. Si tienes 25 años y esperas hasta los 35 para empezar, necesitarás invertir más del doble cada mes para alcanzar el mismo resultado al retiro. La fricción para empezar es psicológica, no práctica. Hoy con $100 y 30 minutos puedes tener un portafolio funcionando. No hay excusa legítima para esperar. Un punto clave número 3, la simplicidad supera la complejidad en inversiones. 2 o 3 fondos indexados de bajo costo, bien seleccionados y mantenidos disciplinadamente, superarán a la vasta mayoría de estrategias complicadas que requieren análisis constante, timing perfecto y conocimiento experto. La industria financiera se beneficia de venderte complejidad, pero tú te beneficias de rechazarla. Automatiza, diversifica, mantén. Esa es la fórmula ganadora. Y es tan simple que mucha gente no puede creer que funcione, pero funciona porque está respaldada por décadas de evidencia empírica y matemáticas compuestas fundamentales. Un punto clave número 4, tu asignación de activos importa más que cualquier decisión individual de inversión. Gastarás 10 horas investigando si comprar acciones de Tesla o Apple, cuando esa decisión probablemente hace una diferencia minúscula en tu resultado final. Pero muchos gastan 10 minutos decidiendo si su portafolio debería ser 70-30 o 60-40, cuando esa decisión puede significar cientos de miles de dólares de diferencia. Invierte tu energía mental donde realmente importan, en determinar la mezcla correcta de acciones y bonos para tu horizonte de tiempo, objetivos y tolerancia al riesgo. Ahora, hablemos del impacto real que esto tiene en tu vida, no solo en tu cuenta bancaria. Cuando construyes un portafolio sólido de inversión, algo psicológico profundo cambia. Ya no estás atrapado en la rueda de hámster de trabajar para sobrevivir. Empiezas a ver tu carrera profesional como una forma de generar capital que puede invertirse, no solo como la única fuente de ingresos que tendrás por siempre. Esa perspectiva cambia todo. Tomas decisiones profesionales más arriesgadas porque tienes un respaldo financiero creciendo en segundo plano. Duermes mejor sabiendo que incluso si pierdes tu trabajo tienes activos trabajando para ti. Vives con menos estrés financiero porque entiendes que el futuro no depende de un solo cheque de pago, sino de un sistema que construiste inteligentemente. Piensa en el legado que estás creando. Si tú dominas estos conceptos y construyes tu patrimonio, puedes enseñarle a tus hijos desde pequeños cómo funciona el dinero realmente.
rompes el ciclo de ignorancia financiera que mantiene a generaciones enteras en inseguridad económica. Tus hijos no cometerán los mismos errores que tú porque les mostraste el camino. Eso es riqueza intergeneracional real. No solo dinero, sino conocimiento y mentalidad transmitidos. Déjame ser claro sobre algo importante. Este conocimiento no te hará rico de la noche a la mañana. No existe tal cosa. Cualquiera que te prometa riqueza rápida te está mintiendo o vendiendo algo peligroso. Lo que este conocimiento hace es darte el poder de construir riqueza consistentemente, predeciblemente, inexorablemente, a lo largo del tiempo. Es la diferencia entre apostar en el casino y cultivar un jardín. El casino te puede hacer rico instantáneamente o pobre igual de rápido. El jardín requiere trabajo constante, paciencia, cuidado, pero eventualmente produce cosecha tras cosecha de forma confiable. Las acciones y bonos son tu jardín financiero en próximos pasos sugeridos desde este momento. Primero, revisa este video las veces que necesites hasta que cada concepto esté cristalino en tu mente. No hay prisa. Es mejor entender profundamente que avanzar rápidamente sin comprensión. Segundo, implementa el plan de acción de 7 días que detallamos. No lo dejes para después. La inercia es tu enemiga. Momentum es tu amigo. Tercero, edúcate continuamente. Lee libros clásicos de inversión, como The Simple Path to Wealth, de Jill Collins, o The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Sigue blogs y podcasts de finanzas personales. Mantente actualizado sobre cambios en tu situación económica local y global. Cuarto, revisa y ajusta tu estrategia anualmente, pero no constantemente. Una vez al año siéntate, evalúa tu progreso, ajusta tu asignación si tus circunstancias cambiaron significativamente y rebalancea si es necesario. Luego olvídate de ello por otros 11 meses. La obsesión diaria con tu portafolio es contraproducente. Confianza en tu sistema más disciplina para mantenerlo es lo que gana. Quiero compartir una reflexión personal final. El mayo era arrepentimiento financiero que escucho de personas mayores no es invertí y perdí dinero, sino nunca empecé a invertir. La gente que intentó y falló, al menos aprendió lecciones valiosas y muchas veces recuperó lo perdido con conocimiento adquirido. Pero la gente que nunca intentó vive con el constante que hubiera pasado si. No dejes que ese sea tu futuro. Toma acción ahora, no perfecta sino suficiente. Para empezar, hay un dicho en inversiones: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Tu árbol financiero requiere 2 semillas en acciones para crecimiento y bonos para estabilidad. Plántalas hoy. Riégalas consistentemente con contribuciones automáticas. Protégelas de las plagas emocionales de pánico y codicia. Y en 20 o 30 años tendrás un árbol frondoso que da sombra, protección y frutos abundantes para ti y tu familia. Me encantaría saber sobre tu viaje. Déjame un comentario abajo contándome cuál fue tu mayor aprendizaje de este video. ¿Qué concepto finalmente te quedó claro? ¿Qué vas a implementar esta semana? ¿Qué obstáculos sientes que te están deteniendo? Tu experiencia puede ayudar a otros que están exactamente donde tú estás ahora. Seamos una comunidad que se apoya mutuamente en esta travesía hacia la independencia financiera. Así, este contenido te pareció valioso. Tienes varias formas de ayudar a que llegue a más personas que lo necesitan. Primero, dale like al video. Eso ayuda al algoritmo a mostrarlo a más gente. Segundo, compártelo con un amigo o familiar que sabes que necesita esta información. Puede ser la conversación que cambie su vida financiera. Tercero, suscríbete al canal, porque vamos a seguir destripando temas financieros complejos, haciéndolos accesibles y accionables para todos. Estoy preparando contenido sobre temas específicos que
complementan perfecto lo que aprendiste hoy. Hablaremos de cómo elegir fondos indexados específicos, cómo optimizar impuestos en tus inversiones, estrategias avanzadas de rebalancio, cómo incorporar bienes raíces en tu portafolio. Hay mucho. Si hay algún tema particular que te gustaría que cubriera, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Has invertido 40 minutos en aprender esto. Ahora invierte una semana en implementarlo. Tu futuro yo, dentro de 20 años, te lo agradecerá infinitamente. Ese futuro yo tendrá libertad financiera, tendrá opciones, tendrá seguridad, porque el tú de hoy tomó las decisiones correctas con la información correcta. Recuerda que el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Has invertido 40 minutos en aprender esto. Ahora, invierte una semana en implementarlo. Tu futuro, yo dentro de 20 años te lo agradecerá infinitamente. Ese futuro, yo tendrá libertad financiera, tendrá opciones, tendrá seguridad, porque el tú de hoy tomó las decisiones correctas, con la información correcta. A las acciones te darán crecimiento, los bonos te darán estabilidad, juntos te darán poder, el poder de no depender de un solo cheque de pago, el poder de retirarte cuando decidas, no cuando tu cuerpo ya no aguante trabajar, el poder de ayudar a tus seres queridos, el poder de perseguir pasiones sin preocuparte por dinero, el poder de vivir en tus propios términos. Y todo comienza con entender la diferencia fundamental entre estas dos herramientas y usarlas inteligentemente, en combinación personalizada para ti. Gracias por tu tiempo y tu atención. Gracias por confiar en mí para guiarte en este tema tan importante. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que están tomando control de su futuro financiero. Y sobre todo, gracias por tomar acción, porque sé que lo harás. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo juntos tu camino hacia la libertad financiera. Hasta entonces, invierte inteligentemente, vive plenamente y recuerda que tu mejor inversión siempre serás tú mismo y el conocimiento que adquieres. Adelante.